Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias del Corazu Superíndice 3N y todo lo que ustedes aman saber sobre sus celebridades favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más deseados del mundo del espectáculo, un galu, turco que ha conquistado corazones en todo el planeta con su carisma, su talento y por supuesto, esos ojos que te roban el aliento. Estamos hablando de Can Yaman. Y es que, seamos honestos, todas nos hemos preguntado lo mismo, Superíndice 3 ¿Cómo es posible que un hombre tan atractivo, tan exitoso y aparentemente tan encantador como Can Yaman es tu copyright solo? ¿Q Copyright esconde este soltero de oro? ¿Por Q Copyright no ha encontrado a su media naranja? Pues bien, prepúrense porque hoy vamos a sumergirnos a profundidad en la vida de Can Yaman, vamos a analizar no solo sus relaciones pasadas, sino también copyright en el contexto cultural que moldea sus decisiones, sus declaraciones y lo muy importante, vamos a desentrar más menos las posibles razones de de su solterua. Y les aseguro que algunas de las cosas que descubriremos los van a sorprender. Vamos a ir muy allá de los chismes superficiales y a buscar respuestas en la psicología, la sociología y hasta la filosofía del amor. Pero antes de empezar esta exploración Superíndice 3N exhaustiva, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de los chismecitos jugosos y las noticias exclusivas, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora vamos al grano. A ver, pensemos un poco en la imagen que tenemos de Can Yaman. Un actor talentoso, un galu, de telenovela, un hombre que parece tenerlo todo. Pero, ¿es esta imagen realmente completa? ¿Q Copyright vacos podrá haber detrás de esa sonrisa perfecta? ¿Q Copyright presiones enfrenta a un hombre en su posición Superíndice 3N, no solo por parte de los medios, sino también copyright de su propia cultura y familia? Para entender por qué copyright Can Yaman es tú solo, tenemos que echar un vistazo no solo a su historial amoroso, sino también copyright a su formación Superíndice 3N, sus valores y las expectativas que se han depositado en con diéresis copyright L. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque si bien ha tenido algunas relaciones públicas, ninguna ha durado lo suficiente como para llegar al altar, pero esto no es una simple cuestión Superíndice 3N de mala suerte. Recordemos por ejemplo su romance con la también copyright actriz turca Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci Kuaipu, Haro Son más menos Ador. Esta relación Superíndice 3N, que comenzó Superíndice 3 en la pantalla y se trasladó Superíndice 3 a la vida real, fue un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno medio tico. Los fans estaban enloquecidos con la pareja, los medios de comunicación Superíndice 3N no dejaban de hablar de ellos y todo pareció indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero, ¿era realmente perfecto o solo una ilusión Superíndice 3N creada por la química en la pantalla y la presión Superíndice 3N de los fans? Es importante recordar que las relaciones que nacen en el set de grabación Superíndice 3N a menudo se ven exacerbadas por las emociones intensas que se experimentan al interpretar roles. La lunea entre la ficción Superíndice 3N y la realidad se vuelve borrosa, y es fácil confundir la pasión Superíndice 3N del personaje con el amor verdadero. Además, la presión Superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta puede ser devastadora para una relación Superíndice 3N que apenas floreciendo. Sin embargo, la burbuja del amor explotó Superíndice 3 de repente. De un día para otro los rumores de crisis comenzaron a circular y finalmente, la triste noticia de la ruptura confirmó Superíndice 3 las sospechas. ¿Q Copyright pasó Superíndice 3? ¿Por Q Copyright se rompió Superíndice 3 ese cuento de hadas? ¿Fue simplemente la presión Superíndice 3 en medio tica o agua problemas subyacentes que no pudieron superar? Aquí es donde empiezan a surgir las teorías, pero vamos a analizarlas con un ojo crítico. Algunos dicen que la presión Superíndice 3N medio tica fue demasiado para la pareja, que la constante atención Superíndice 3N de los fans y la prensa terminó Superíndice 3 por desgastar la relación Superíndice 3N. Es cierto que la fama puede ser un veneno para el amor, pero ¿es suficiente para explicar una ruptura? Otros apuntan a diferencias irreconciliables entre Can y Demet, a personalidades que chocaban y a objetivos de vida distintos.
Esta teoría parece muy plausible, ya que la compatibilidad es un factor clave en cualquier relación superíndice 3n duradera. Pero la verdad es que nunca sabremos con certeza Q copyright ocurrió superíndice 3 realmente entre ellos. Lo que sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos y que a partir de ese momento, Kanyaman se volvió superíndice 3 mucho reservado con su vida privada. Aprendió superíndice 3 la lección superíndice 3n de que la privacidad es un tesoro valioso en un mundo obsesionado con la celebridad. Después copyright S de Demet, Can tuvo un breve romance con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Esta relación superíndice 3n, que se hizo pública con unas fotografías robadas en Roma, generó superíndice 3 a UNMU, ese revuelo medí. U con diéresis tico. Imagínense. Kanyaman el Galu, N turco saliendo con una de las periodistas deportivas famosas de Italia. Era una bomba. Pero, ¿era amor verdadero o solo una fusión superíndice 3n de dos figuras públicas buscando aumentar su visibilidad? Esta relación superíndice 3n fue especialmente interesante porque representaba un choque de culturas. Can con sus raíces turcas y su estilo de vida nu superíndice 3 Mada, y Diletta, una italiana moderna y ambiciosa, parecían pertenecer a mundos diferentes. La distancia geográfica y las barreras culturales aún más menos adhieron a la complejidad de la relación superíndice 3n. Pero al igual que su romance con Demet, la relación superíndice 3n con Diletta terminó superíndice 3 de forma abrupta. En esta ocasión superíndice 3n, los rumores apuntaron a una supuesta propuesta de matrimonio demasiado precipitada por parte de Can, algo que Diletta no estaba dispuesta a aceptar. También copyright N se habló superíndice 3 de diferencias culturales y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3n a distancia, ya que Can pasaba mucho tiempo viajando por trabajo. Además, algunos tabloides sugirieron que Diletta se sentúa en Q superíndice 3 moda con la intensidad de la atención superíndice 3n medio ultica y la forma en que la relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un espectáculo público. Y aquí es donde empezamos a ver un patrón superíndice 3n. Dos relaciones públicas, dos rupturas dolorosas y dos experiencias que sin duda han marcado a Kanyaman. ¿Será que este hombre tiene mala suerte en el amor? ¿O hay algo profundo que lo impide encontrar la felicidad sentimental? Es posible que la fama y el con diéresis copyright cito hayan creado una barrera que le impide conectar genuinamente con otras personas. Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar las declaraciones que el propio Kanyaman ha hecho sobre el amor y las relaciones. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No solo tenemos que escuchar lo que dice, sino también copyright N analizar el contexto en el que lo dice y la forma en que lo dice. En varias entrevistas, Can ha confesado ser un hombre muy exigente en el amor. Busca una mujer inteligente e independiente con personalidad propia y que no se deje deslumbrar por su fama. Alguien que lo quiera porque copyright N es, no por lo que representa. Esta exigencia puede ser interpretada de diferentes maneras. Algunos podrán verlo como alguien con altos estándares, mientras que otros podrán considerarlo como alguien idealista e incluso un poco ingenuo. Pero, ¿es realmente tan malo ser exigente en el amor? En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en la superficialidad y la conveniencia, es refrescante encontrar a alguien que busca algo profundo y significativo. Sin embargo, también copyright N es importante ser realista y comprender que nadie es perfecto y que todas las relaciones requieren compromiso y sacrificio. Además, Can ha reconocido que su estilo de vida, marcado por los viajes constantes, las largas jornadas de trabajo y la presión superíndice 3n medio ultica, dificulta la posibilidad de mantener una relación superíndice 3n estable. Es difícil encontrar a alguien que comprenda y acepte ese ritmo de vida, alguien que es tu copyright dispuesto a renunciar a ciertas cosas para estar a su lado. Este es un desafío real para muchas celebridades, que a menudo tienen que elegir entre su carrera y su vida personal. Pero además de estos factores, creo que hay otra razón superíndice 3n, tal vez profunda, que explica la soltería de Kanyaman. Y es que a lo largo de su carrera, este actor ha sido víctima de una serie de estereotipos y prejuicios que han afectado su imagen pública. Estos estereotipos no solo dificultan sus relaciones personales, sino que también copyright N limitan su potencial creativo y profesional. Muchos lo ven como un simple Galu N de telenovela, un hombre guapo pero poco inteligente, un actor que solo se preocupa por su apariencia física.
Y esa imagen, alimentada por los medios de comunicación superíndice 3N y por ciertos comentarios malintencionados, ha dificultado que la gente vea mu ese ayu de la superficie. Esta percepción superíndice 3N superficial puede ser extremadamente frustrante para alguien que se esfuerza por ser reconocido por su talento y su inteligencia. Khan ha tenido que luchar constantemente contra esos estereotipos, demostrando que es mucho mu ese que una cara bonita. Ha estudiado Derecho, habla varios idiomas, practica deportes, se preocupa por causas sociales y tiene una gran sensibilidad artística. Estas cualidades a menudo pasan desapercibidas debido a la obsesión superíndice 3N de los medios con su apariencia física. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la imagen del Galu N de telenovela sigue persiguió copyright-dolo. Y eso inevitablemente afecta sus relaciones personales. Es difícil para una mujer acercarse a Khan sin tener en cuenta esa imagen preconcebida, sin juzgarlo de antemano. La carga de las expectativas y los prejuicios puede ser abrumadora, impidiendo que las relaciones florezcan de forma natural. Además, la fama y el ucondiéresis copyright cito también copyright N tienen su lado oscuro. Khan Yaman es una figura pública muy expuesta, constantemente vigilada por los paparazzi y por los fans. Cualquier paso Ueda, cualquier comentario que hace, es analizado y criticado hasta la saciedad. Esta falta de privacidad puede ser una fuente constante de copyright y ansiedad. Esa falta de privacidad, esa sensación superíndice 3N de estar siempre observado, puede ser muy asfixiante. Y dificulta la posibilidad de construir una relación superíndice 3N normal, una relación superíndice 3N basada en la confianza y la intimidad. CEU superíndice 3 puede alguien abrir su corazón superíndice 3N y ser vulnerable cuando sabe que cada movimiento será examinado y juzgado por millones de personas. Imaginen lo difícil que debe ser para Khan Yaman conocer a una mujer sin pensar en si es tú, realmente interesada en ucondiéresis copyright o si solo busca fama y reconocimiento. La desconfianza puede ser un obstáculo insuperable para construir una relación superíndice 3N genuina. Imaginen la presión superíndice 3N que debe sentir al saber que cualquier error que cometa será inmediatamente difundido por los medios de comunicación superíndice 3N. En resumen, creo que la soltería de Khan Yaman es el resultado de una combinación superíndice 3N de factores. Su exigencia en el amor, su estilo de vida ajetreado, los estereotipos y prejuicios que lo rodean y la falta de privacidad que conlleva la fama son algunos de los obstáculos que le impiden encontrar la felicidad sentimental. Pero también copyright N creo que es importante considerar el impacto de su educación superíndice 3N y sus valores culturales en sus decisiones amorosas. Pero no todo es perdido. Khan Yaman es un hombre joven, talentoso y con un gran corazón superíndice 3N. Estoy segura de que en algún momento encontrará a la mujer que lo ame por copyright N es, que lo acepte con sus virtudes y sus defectos y que es tu copyright dispuesta a compartir su vida con ucondiéresis copyright L. Quizás la clave sea encontrar a alguien que no es tu copyright deslumbrado por la fama, sino que valore la persona que se esconde detrás de la celebridad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, sigamos admirando su carisma y sigamos apoyándolo en sus proyectos. Y copyright N sabe, tal vez algún día tengamos la alegría de ver a Khan Yaman caminando hacia el altar con la mujer de sus sueños más menos os. Pero independientemente de su estado civil, lo importante es que Khan Yaman sea feliz y encuentre la paz interior. Y ahora, para concluir este vídeo, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos analizado. Hemos visto CEU superíndice 3 las relaciones pasadas de Khan Yaman, especialmente sus romances con Demetuz Demir y Diletta Leotta, han marcado su vida y han influido en su visión superíndice 3N del amor. Hemos analizado las declaraciones del propio Khan sobre sus exigencias en el amor y las dificultades que conlleva su estilo de vida. Y hemos explorado CEU superíndice 3 los estereotipos, los prejuicios y la falta de privacidad han contribuido a su soltería. Además, hemos considerado el impacto de su cultura y sus valores personales en sus decisiones. En definitiva, la soltería de Khan Yaman no es un misterio insoluble, sino el resultado de una serie de factores complejos que han dificultado su camino hacia la felicidad sentimental. Pero como hemos dicho, no todo es perdido. Khan es un hombre joven y con mucho que ofrecer, y estoy segura de que encontrará el amor verdadero cuando menos lo espere. Y si no lo encuentran, que al menos encuentre la felicidad y la realización superíndice 3N personal. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y mis chismecitos sobre el mundo del espectáculo. Recuerden que este es solo un análisis, una interpretación superíndice 3n de los hechos, y que la verdad última solo la conoce Can Yaman. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios a QU abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre la solterua de Can Yaman? ¿Creen que encontraru el amor verdadero al buen Edua? ¿O creen que es tú mejor solo? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber si es tú, de acuerdo con mi análisis o si tienen una perspectiva diferente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a llegar a ese personas para que podamos seguir disfrutando de estos chismecitos jugosos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un monto Superíndice 3n y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Un beso enorme a todos.